Este video fue una propuesta de mi querido suscriptor, Norberto Acosta. Un saludo, amigo. Estados Unidos, ese monstruo occidental que nos vende la bondad de su estilo de vida a través de sus películas y entretenimiento. Pero como todo, tiene un lado oscuro que no nos muestra y que alrededor de diferentes etapas de la historia estuvo latente. Es por esto que hoy te traigo atrocidades que cometió el gobierno de los Estados Unidos en la historia. Las conquistas son demostraciones perversamente históricas de lo horrible que puede llegar a ser el ser humano cuando establece dominio en otra cultura. Para esto, nos remontamos en América colonial, cuando llegaron aquellos exploradores ingleses y buscaron formar a Estados Unidos como lo conocemos hoy. Y a diferencia de otros países europeos, ellos llegaron a hacer genocidios indígenas sobre las tierras, al punto de casi extinguir a los nativos americanos, empleando tácticas bastante cuestionables, como repartir sábanas infectadas o directamente cazarlos, para apropiarse de las tierras. Incluso hoy en día este racismo se ve presente, al ser la población más abandonada por el gobierno, siendo ellos los verdaderos americanos. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Guerra de Resistencia contra América, fue un conflicto de Vietnam, Laos y Camboya. Fue la segunda de las guerras de Indochina y se libró oficialmente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte apoyado por la Unión Soviética, China y otros aliados comunistas. Vietnam del Sur fue apoyado por Estados Unidos, Corea del Sur, Filipinas, Australia, Tailandia y otros aliados anticomunistas. Básicamente otra guerra de las Coreas. Como sabemos, fue parte de la famosa Guerra Fría, una guerra que consistió en combate de ideales soviéticos y americanos, comunistas y capitalistas. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, pero esto no fue impedimento para que probara nuevas armas. En este país del sudoeste asiático, utilizó su programa de guerra química para envenenar la tierra con un letal agente naranja. Las consecuencias aún se hacen notar en Vietnam. La guerra dejó más de 400.000 personas asesinadas, unos 500 niños con defectos de nacimiento debido al uso del agente naranja, y cerca de 1 millón de personas con algún tipo de discapacidad, además del trauma y las bajas en sus propias tropas estadounidenses, los cuales dieron su vida en vano por el egoísmo de sus superiores. Definitivamente una guerra en donde todos perdieron. Durante la Guerra de las Coreas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo una extensa campaña de bombardeos contra Corea del Norte desde 1950 hasta el 53. Durante la campaña, las armas convencionales como explosivos, bombas incendiarias y napalm destruyeron casi todas las ciudades y pueblos del país, incluido un 85% de sus edificios, destruyendo a sus habitantes de formas grotescas, ya que al ser armas inflamables dieron una lenta y horrible muerte a sus habitantes. Para Corea del Norte, el ministerio estimó un total de 1.500.000 víctimas civiles en total, incluidas muertes, lesiones y desaparecidos, pero no informó por separado el número de muertes, demostrando los crímenes de guerra que puede cometer un país en posición como este. Y bien, teniendo como contexto este bombardeo, podemos entender parte del odio que tiene Corea del Norte con su vecino Estados Unidos. En 1970, Salvador Allende, quien tenía ideas de izquierda y marxistas, logró tener el poder de Chile, pero debido a las ideologías marxistas, esto no agradaría a la capitalista Estados Unidos. Es por esto que las Fuerzas Armadas de Chile, apoyadas por Estados Unidos, llevaron adelante un golpe de Estado que terminó con el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, con el posterior establecimiento de Augusto Pinochet, quien durante su dictadura cometió enormes crímenes, desvalidó muchos derechos humanos y dañó la estabilidad económica que logró Chile anteriormente, demostrando un sabotaje político de Estados Unidos sobre otros. Si bien tenemos claro que Allende no es un santo ni Pinochet un malo del todo, esto dividió a Chile en dos,
quienes apoyaban la izquierda de Allende y quienes apoyaban la derecha de Pinochet. Y como sabemos, esto es otra prueba más de cómo Estados Unidos manipula a otros países para que trabajen conforme a sus intereses. La guerra del Kosovo consistió en un conflicto civil interno de Yugoslavia, de diferentes etnias que diferían en intereses. Es aquí donde Estados Unidos y sus aliados deciden mandar ayuda humanitaria. Sí, claro, ayuda humanitaria. La cual consistió en bombardeos y ocupación de tropas americanas en territorio yugoslavo. La masacre perpetrada por las fuerzas estadounidenses dejó a más de 2.500 personas muertas, de las cuales en su mayoría eran civiles. Y si no fuera poco, al asentarse en dicha zona, el lugar fue aprovechado para extraer recursos como el carbón y posteriormente lucrar con dichos materiales, establecer diversas empresas y controlar los mercados yugoslavos, como el transporte o incluso la telefonía móvil. Cabe destacar que Hillary Clinton es una gran accionista de Ipconet, la compañía de telefonía más grande de dicho país. Y si no fuera poco, en la zona se pueden encontrar estatuas de Hillary Clinton y banderas estadounidenses y de la OTAN. Simplemente una muestra de la cara oscura que oculta a Estados Unidos y sus tintes imperiales. Como sabemos, Estados Unidos es un país de migrantes. El propio pueblo estadounidense es producto directo de la migración de ingleses y demás europeos. Y el país en sí tiene de la mayor diversidad étnica que se conoce. Pero a pesar de esto, no quita las enormes barbaries que comete contra los migrantes latinos, los cuales escapan de su país por la precaria calidad de vida en la que se vive. Cosas tales como tener niños migrantes en jaulas y la aniquilación de aquellos que sean sorprendidos cruzando la frontera no es más que una muestra de cómo el país actúa frente a los migrantes. Una guerra actual que fue justificada por Estados Unidos, argumentando que en este país existían armas de destrucción masiva que debían ser destruidas. Además, para derrocar al dictador Saddam Hussein y su relación con el grupo terrorista de Al-Qaeda, el que perpetuó el fatídico 9/11. En fin, todo para posteriormente reconocer que tales armas no existían. El ataque dejó a más de 500.000 iraquíes muertos, al menos 3 millones de personas desplazadas y un país en ruinas, a causa de los bombardeos estadounidenses. Un conflicto del cual Irak aún sigue sin reponerse. Hay muchas teorías no confirmadas al respecto, así que las dejaré en especulaciones, ya que unos consideran que el conflicto tuvo intereses económicos, ya que Estados Unidos buscaba acceder a las enormes reservas de petróleo del país centroasiático. Otros, yendo más allá, opinan que el ataque terrorista de Al-Qaeda fue autoperpetrado por el gobierno de George Bush para tener vía libre en dicho país. Bastante perturbador, ¿no crees? La Segunda Guerra Mundial fue recordada como una época de enormes barbaries, y sin lugar a dudas, la mayor fue la que le puso fin: la bomba atómica. Pongo esto en el primer lugar por el horrible genocidio que realizó Estados Unidos contra Japón, una bomba atómica que según ellos iba dirigida a bases militares, pero que terminó en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y asesinó a más de 200.000 personas, las cuales eran completamente civiles, y al igual que en Vietnam, dejó con graves enfermedades a las generaciones posteriores, debido a la radiación, una muy cruel e inhumana muestra de poder militar del gigante americano. Pero lo que sin lugar a duda hace ver a este hecho como un genocidio brutal es el contexto que hay detrás, ya que se dice que fueron lanzadas para terminar la guerra con la rendición de Japón, ¿no es así? Cabe destacar que Japón ya se había rendido, pero Estados Unidos quería una rendición incondicional y que su país
fuera ocupado por Estados Unidos, algo que impactaba enormemente al orgullo japonés, ser invadidos por su enemigo. Y debido a la negativa por parte de los nipones, los americanos decidieron lanzar bombas atómicas para presionar al máximo a Japón, logrando su macabro cometido. Sin lugar a dudas, una de las acciones más crueles y perversas hechas por Estados Unidos y por el hombre. En fin, ¿qué piensas tú de estas atrocidades que cometieron los Estados Unidos? Déjalo en los comentarios de abajo. Aprovecho en mandar un saludo a mi querido suscriptor Alexander12. Yo soy Taco Misterio. Dale.